de la prédica de hoy se llama Ahora entiendo. Ahora entiendo. Y bueno, la verdad es que yo ahora no entiendo nada. ¿Ok? No puse este tema como diciendo, ahora entiendo, no. Es lo que he estudiado en la palabra porque realmente a nuestra vida va a llegar un ahora entiendo. Yo ahora entiendo muchas cosas que he vivido, pero ahora no entiendo lo que estoy viviendo. Quizás te pueda pasar igual. Y no hay de qué preocuparse porque en algún momento vamos a entender. El ahora entiendo va a llegar a tu vida. Si hoy no entiendes nada, no importa, ten paz, porque en algún momento lo vas a entender. Yo sé que en algún momento voy a entender lo que estoy atravesando, porque Dios es el mismo, Dios es bueno y todo fluye en función a su propósito. Nuestra mirada en el propósito, no importan las pequeñas batallas. Vamos a la palabra en Hechos 12, 1, 5. Dice, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Qué está pasando aquí? Pedro, prisionero. ¿Cuál es el contexto? ¿Qué había pasado antes de que Pedro estuviera preso? ¿Qué está pasando? Vemos a un ministerio poderoso en Pedro, en los discípulos. Ya el Señor no estaba y ellos estaban haciendo milagros, prodigios por todos lados. Pedro había curado a Eneas, un paralítico, y le había dicho, ¿sabes qué? Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Estoy dando uno de los ejemplos antes de llegar a Pedro preso. Todo estaba bien. Cuando en tu vida todo está bien, ministras a otros, eres pilar para otros y le dices levántate y la gente se levanta y es sana. Le dice levántate y haz tu cama. ¿Sabes? Ya esa cama no la vas a ver como el lecho de tu muerte. Ya esa cama va a ser para descansar. Dios va a empezar a cambiar cosas en nuestra vida cuando nos levantamos, cuando somos ministrados por el Señor. Este hombre fue levantado y ya ese lecho de esa cama no era para sufrir, sino para dormir. Ya nuestra casa no va a ser una tavera, no va a ser un fuego. Dios va a cambiar esa misma casa. No es que Dios tiene que cambiar la casa. Dios va a cambiar a los que están en la casa. Cuando Dios te dice levántate y tú te levantas y eres ministrado por el Señor, ese mismo lecho, esa misma casa va a ser transformada y ya no va a ser una tavera como predicaba el pastor, ya no va a ser un incendio, sino va a ser un lugar de reposo. Pedro resucita a Dorcas, otro ejemplo, antes de ser preso. Pedro resucita a Dorcas. Yo sé que te acuerdas de esta mujer, una discípula fiel, dice la palabra, o sea que las mujeres también son discípulas. Le dice, Tabita, levántate. Él con autoridad, Pedro le está diciendo a alguien, levántate. Y la mujer se levantó y fue resucitada. En esa época, antes de caer preso, Pedro, la gente era sanada, la gente era llena del Espíritu Santo, los gentiles se convirtieron. Pedro vio en una visión cómo los lienzos, los animales, los cuadrúpedos, y Dios le dijo, mata y come. Ya, Pedro vivió una vida sobrenatural. Hubo persecución, empezó el enemigo a hacer resistencia, pero Dios estaba con ellos. Dice la palabra, había persecución, pero Dios estaba con ellos. Además, mira lo que estaba pasando. Era la primera vez en Antioquía donde los cristianos se llamaban cristianos. O sea, era como que el boom de lo que está sucediendo. Ya tenemos una identidad. Ahora somos cristianos. Todo iba bien. Pero de repente hubo una amenaza, hubo una crisis, porque se levantó un enemigo. Pero no hay milagro sin crisis. No hay testimonio sin conflictos, sin pruebas, sin... No hay nada que podamos decir, mira lo que Dios hizo si primero no está la crisis y la amenaza. Se levanta una amenaza y es donde leímos que en aquel día el rey Herodes echó mano a los cristianos. A uno los golpeaba, a otro los maltrataba para maltratarles. La intención de Herodes era hacer daño, entiende bien. La intención del enemigo es hacernos daño porque vino a matar, a robar y a destruir. De hecho, Herodes mató a Jacob, primer mártir de la Escritura, hermano de Juan. O sea, era maldad, era mucha maldad la que tenía Herodes.
hay problemas, ¿verdad? Enfermedades, muchas cosas que vienen a amenazarnos. Pero ahí está la intención del hombre versus el propósito de Dios. Aquí vemos un hombre determinado a hacer daño. Bueno, las tinieblas está determinada a hacernos daño, a destruir tu matrimonio, a deprimirte, a traer esos pensamientos que no vienen de Dios, a apocarte. Todo eso es obra de las tinieblas. Pero hay un propósito de Dios antes de todo eso. Entonces pueden intentar contra mí, pero Dios está conmigo. Pero el propósito de Dios se va a cumplir. Pase lo que pase, digan lo que digan. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Ahora, hay algo que está ocurriendo. Está la intención humana versus la oración de la iglesia. Dice la palabra en el verso 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Matan a Jacobo y meten preso a Pedro. Pedro está en la cárcel, pero hay una iglesia que hacía oración sin cesar a Dios. Acababan de matar a Jacobo. ¿Cómo seguir orando? ¿Verdad? Tú dices, pero ya va. Ya mataron a uno y apresaron a otro que lo van a matar al día siguiente. ¿Cómo yo sigo orando? Hay una confrontación entre la intención de Herodes y la oración de la iglesia. Quiero que lo veas claro. La intención de la maldad y la oración de una iglesia viva. La oración es importante en medio de la llegada a tu milagro. La amenaza viene, pero la oración es necesaria. Aunque hayan matado, es que tengo coronavirus, pero se me murió el vecino. Entonces tú dices, ¿para qué orar si el de al lado se murió? Entonces la iglesia estaba en eso, se acaban de matar a Jacob y tienen a Pedro. Vamos a orar por Pedro, sí que lo van a matar. Porque hay cosas que parece que no tienen solución. Y dice la Biblia, pida y se te dará. Porque has dejado de clamar por las experiencias pasadas o por lo que le ha pasado a la casa vecina. Tú sigue clamando por ese Pedro que está en la cárcel pero no está muerto. Necesitamos aprender a descansar. Es que no entiendo nada, ¿no? Ahora no entiendo. El tema es, el título de hoy es Ahora entiendo, pero todavía no entiendo nada. ¿Cómo descansar si no entiendo nada? Te lo estoy diciendo que yo todavía estoy en ese calor de cómo descanso si no entiendo, ¿no? Cuando duele por aquí, duele por allá y toda esa cuestión. Pero bíblicamente se puede. En Hechos 12:6 dice: y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardianes delante. En esa época, Pedro estaba en una cárcel amarrado con los soldados, así como que de aquí no te escapas, y otros dos soldados en la puerta. ¿Cómo se iba a escapar ese hombre de ahí? Imagínate que tú estás al día siguiente, que sabes que te van a matar. Tú te vas a operar y el día anterior estás nervioso. ¿Será que duermo o no duermo? Yo no dormía cada vez que iba a dar a luz al día siguiente o me iban a operar, porque es una ansiedad, realmente no es fácil. Yo no te estoy predicando de lo que yo he logrado, yo te estoy predicando de lo que dice la palabra y lo que yo quiero lograr. Y lo que sé que cuando lo pongo en mi vida me ha dado vida y me ha sostenido en los peores momentos. Descansar, aprender a descansar aunque ahora no entienda. Porque el ahora entiendo va a llegar a tu vida. Hay dos momentos raros donde Pedro durmió, a ver si te acuerdas. El primero fue, uno de ellos fue donde cuando Jesús le dijo, vamos a orar por favor, en el Getsemaní. ¿Y qué hizo Pedro? Durmió, pero no por paz, durmió por fastidio, por falta de espiritualidad. Ay, Jesús, relájate, duérmete, que no te van a matar. Por falta de visión. O sea, cuando no tienes visión ni propósito, duermes en los momentos equivocados. Entonces tú ves una iglesia en fuego y tú estás como que, ay, bájenle dos, esta gente está puro predicar, cálmate. O de repente la iglesia está relajada, tranquila, confiando en Dios en medio de la prueba y tú, ay, ansioso, estresado, vamos a orar por todo, vamos a orar por todo. Cuando no entendemos el propósito de lo que Dios está haciendo, dormimos en momentos raros. Pedro durmió en ese momento cuando debió orar. Lo confundió con confianza, no era confianza, era fastidio. Era como, ¿para qué orar, Karen Mesa? ¿Para qué? Adriana, ¿para qué, verdad? ¿Para qué pararnos a tal hora a orar? ¿Para qué? Pero había que orar en ese momento y no lo hizo. Y durmió en otro momento, en este que estamos hablando. Pedro se quedó dormido, encadenado con los soldados cuando sabía que lo iban a matar el día siguiente. ¿Cómo va a dormir un hombre así? ¿Cómo es? Yo no lo entiendo. ¿Qué le permitía dormir a Pedro? Aprender de su maestro
que en la barca su maestro durmió. Cuando tú estás con Jesús y aprendes de Él, aprendes cómo Él lo hace, cómo Él domina la tormenta, entiendes que es mejor descansar. Pedro en la tormenta, ¿se acuerdan? Cuando Él decía, párate que perecemos, Jesús. Jesús, ¿qué estaba haciendo? Dormía. Y pudo tener autoridad sobre la tormenta porque había paz en su corazón. Descansar en Dios te hace tener autoridad sobre la tormenta, porque no es una autoridad afanosa, sino es una autoridad de que Dios tiene el control. Y si me toca pelear, peleo, pero en mi posición de paz y de calma y sin afán. Para entender lo que Dios está haciendo, antes de entenderlo, Dios quiere ver la paz que tenemos. Yo te explico, te dice el Señor, pero déjame verte tranquilo. Yo quiero verte cuando estés en paz, cuando estés tranquilo, cuando descanses en mí. Pedro aprendió de su Señor y Dios te dice, puedo hacer más mientras duermes que mientras velas ansioso. Quizás tú dices que yo estoy velando, yo estoy orando, yo estoy reprendiendo, pero hay ansiedad. Hay ansiedad y todo voy a orar, pero hay una oración ansiosa que Dios quiere cambiar en tu corazón. Dios te dice, prefiero que duermas y descanses, porque yo puedo hacer más mientras tú descansas en mí que mientras velas, peleas ansioso. Yo, estoy en eso, diciendo, Señor, descanso en ti, no puedo hacer nada y no va a pasar nada que tú no permitas. Obedece las instrucciones de Dios. Yo quiero decir hoy, ahora entiendo. Yo también quiero decirlo. Lo vamos a decir mientras descansamos y mientras obedecemos la instrucción de Dios. Hechos 12:7. Te estoy diciendo que Pedro está en la cárcel. Ya mataron a otro de sus discípulos. ¿Qué te queda, verdad? Es decir, esta gente no tiene misericordia. El enemigo vino a matarme. Pero él está dormido y descansando. Está en paz diciendo lo que venga. Si muero, soy del Señor, y si vivo, soy del Señor. Se dice fácil, pero no lo es. Hechos 12:7 dice, y he aquí que se presentó un ángel del Señor. ¿Dónde? En la cárcel. Y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó. O sea, estaba dormido. Ni la luz lo despertó. Lo despertó que lo tocaron. Te prenden la luz y tú estás dormido porque estás profundo. A Pedro lo tocó el ángel. Le despertó diciéndole, levántate pronto. Ahora Pedro no es el que dice levántate. Ahora otro le dice a él, levántate. ¿Qué pasa cuando se cambian los papeles? Cuando tú estás fortalecido para levantar a otros y esperas que otros con fe se levanten. Ay, levántate, vamos, levántate. Pero ¿qué pasa cuando a ti te toca levantarte? ¿Qué pasa cuando ese Pedro tenía que obedecer a pesar de lo que estaba viendo? Dios a veces cambia los papeles y vas a recibir palabra de aquel al que le diste palabra. Yo valoro muchísimo cada vez que me escriben, que me dan palabras del Señor. Eso a mí me levanta. ¿Por qué no? No podemos decir que siempre somos los que ministramos. Dios nos ministra a través de otras personas. El ángel le dijo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Wow, ahora el que tiene que levantarse es Pedro. Pero ¿cómo nos gusta que primero se caigan las cadenas y luego me levanto? Pues no. La libertad viene después de que te levantas. Las cadenas se rompen después de que tú dices, voy, acudo a tu llamado. Ya Eneas y Dorcas habían sido ministrados, habían obedecido, el paralítico se había levantado, la muerta había resucitado, pero ahora, Pedro, levántate. Porque Dios nos va a pasar a todos por momentos de estar en el piso. Y no por eso somos menos siervos de Dios y menos hijos de Dios. Era un Pedro que necesitaba levantarse. Levántate pronto. Cuando te levantas, las cadenas se caen. Es que no tengo ganas, no. Cuando te levantas, las cadenas se caen. Cuando te vas de la oración de víctima a la oración de guerra y en el nombre de Jesús, y empiezas a ver cómo las cadenas se rompen, cómo el ambiente empieza a cambiar, cómo el desánimo empieza a desaparecer. Hay que ser amables con la gente, aún sin saber que serán amables contigo. Pero me levanto y si no se rompen las cadenas, no, hay cosas que hay que hacer aunque no sintamos. Bueno, cuando siento de Dios, voy a la iglesia. No, hay que ir a la iglesia aunque no sintamos, porque yo me levanto y soy libre. ¿Cuántas veces llegas a la congregación y sales libre, pero llegaste todo aturdido? Primero, sé obediente y después vendrá lo demás. Cuando no siento adorar a Dios, no, pues no. A veces tienes que hacer primero la acción y luego sentirás su presencia. Levántate, levántate,
levántate. Las veces que sea necesario, levántate. Pero es que yo ministraba a otros, no importa, hoy te toca levantarte a ti, levántate. A Pedro le tocó ministrar, decir levántate y obedecer a la voz de levantarse. Levántate y las cadenas se van a romper. No esperes entender, da un paso a la vez. No esperes entender. Wow. Decía, Señor, un día a la vez. Hoy, a mí me dijeron 10 inyecciones. Yo, 10 inyecciones. Yo dije, ya, una a la vez, calma. Un día a la vez, es una al día. Ya, no voy a pensar en las 20 que me quedan, ¿no? Es que no son 20, son 9. No, voy a 8. Porque a uno le gusta ver lo que falta. Me faltan 8, me faltan 7, ¿no? Un día a la vez. Y eso te quita la ansiedad. Un día a la vez. Verso 8, le dijo el ángel, mira esto. Le dijo, levántate. Él se levanta y se rompen las cadenas. Pero ya nos vamos a dar cuenta que Pedro no estaba entendiendo nada de lo que estaba pasando. Pedro solamente estaba obedeciendo. No solamente le dice levántate, o sea, levántate, más o menos como si tengo a esta gente amarrada aquí. O sea, se van a despertar. No, estás hablando con el ángel del Señor, estás hablando con Dios que tiene el control de que si te dice que te levantes es porque algo va a hacer. Levántate y se rompen las cadenas. Y no solamente se queda ahí, dice que el ángel le dijo, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Ya va, ¿cómo? Mira, ¿para qué me voy a vestir si no voy a ninguna parte porque estoy preso? El ángel dijo, vístete. Pero no le dijo, ¿para dónde vas? Dios te da instrucciones día a día. Dios te dice, hoy te voy a dar esto, este regalo. ¿Sabes qué, hijo? Eres amado por mí. Ay, Señor, dame más, dame más. No, hoy te estoy diciendo eso. Dame más información. No, hoy cómete el maná que te estoy dando hoy de la palabra. Quiero saberlo todo, no tienes que saberlo todo. Hoy es una cita para saber que Dios en algún momento te va a permitir entender lo que estás viviendo. Cíñete, vístete. ¿Para dónde voy? ¿Pero me visto para qué? Bueno, porque no te voy a explicar, sencillamente no te voy a explicar. ¿Y él qué hizo? Se ciñó, se puso sus sandalias y se fue con él. El ángel no le dijo para dónde iba a ir, pero su fe estaba siguiendo al invisible. Hay veces que no vas a ver nada, no vas a entender nada, pero Él sabe a dónde va. Si tú sigues al invisible, Dios te va a llevar a un puerto seguro. No, pero dímelo todo. Por ejemplo, ahorita están los jóvenes en la iglesia y puedo ver un joven que diga, bueno, ¿pero para qué? Me convocaste. ¿Pero para qué? O los padres, pero dime cuál es muéstrame el programa, yo quiero saberlo todo. Y Dios te dice, ¿sabes? Obedece, un paso a la vez. No, es que yo quiero saber todo. ¿Para dónde vamos? ¿A qué hora? ¿Y cómo? Así somos como seres humanos. Pero hoy Dios te dice, cada vez que te den una oportunidad, ¿sabes? No te afanes por saberlo todo. Sencillamente di, aquí estoy. Te sigo, Señor. A donde tú quieras, a donde vayas, yo voy a ir. Enfócate en las puertas que Dios está abriendo. Yo te estoy dando como muchas ideas hoy, porque este es el proceso de Pedro. Yo me identifiqué con este proceso. Mira, así como me identifiqué con subiendo la montaña. Esto es saliendo de la cárcel. Yo no sé cómo se va a llamar este libro. Pero ahora entiendo. Yo ahora no entiendo. Hasta ahora Pedro no entiende nada. Pero el no entender no hizo que no continuara. Pedro durmió. La iglesia siguió orando. A pesar de que mataron a Jacob. Pedro tuvo que ser obediente y humilde en levantarse cuando él había levantado a muchos. Pedro tuvo que vestirse sin saber cuál era su destino y tiene que enfocarse en las puertas que Dios está abriendo. Mira lo que sigue diciendo la Biblia, Hechos 12:10. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. Una puertecita, ¿no? La cual se les abrió por sí sola, por sí misma. Y salidos, pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. El portón se abrió solamente para ellos. Porque Dios va a hacer por ti lo que otros no pueden hacer. Ya, Señor. Me levanto, pero si me levanto, tú vas a abrir. Acuérdate que hay una puerta allá. ¿Cómo me vas a abrir la de allá? No, tú levántate. Tú cíñete. Un paso a la vez. O sea, tú me vas a decir que con yo llevarle flores a mi esposa todo va a cambiar. Probablemente no, pero es el primer paso. Levántate. Tú me vas a decir que con dedicarle un poco más de tiempo a mis hijos ellos van a dejar la rebelión. No totalmente, pero es un paso adelante. Tú me vas a decir que con leer la Biblia un capítulo al día mis frutos van a florecer. Poco a poco va a ocurrir. Haz una cosa a la vez.
Pedro no se enfocó en la puerta de hierro porque sabía que Dios la iba a abrir. Dios va a abrir puertas que otros no pueden abrir a tu favor. Solamente levántate, haz lo que Él te diga, aquí estoy, heme aquí. El ángel no cargó a Pedro, él tuvo que pasar por el portón. Tienes que pasar por esto. El Señor me dice, tienes que pasar por esto. Yo dice, Señor, sí, porque hay cosas que tienes que pasar. Señor, tengo que pasar por... Bueno, sí, tienes que pasar por esto. Hay puertas que Dios va a abrir, pero donde tú tienes que pasar. Cuando descubrieron el nombre de la bacteria, fue un milagro porque ya tenía antibióticos y normalmente los cultivos no dan, cuando ya tienes antibióticos es un poco más complicado, luego de 3 antibióticos diferentes, y que saliera el nombre de qué bacteria era para atacarla específicamente. Para mí fue una puerta abierta. Dios, abriste la puerta, Dios. Pero esa puerta significaba otras 10 inyecciones más. Digo, Señor, cárgame, o sea, inyéctamela espiritualmente. ¿Me entiendes? Es como, Señor, pero si ya abriste esta puerta, ¿por qué de una vez no me sanas, no? Pedro se le había abierto una puerta, pero la que tenía que atravesar, el ángel no lo cargó. Hay cosas que Dios va a abrir a tu favor, pero que tú tienes que atravesar y pasar, aunque no te parezcan muy cómodas, porque Dios no te va a cargar. Tienes que pasar y a veces solo. Hay puertas que sigues tocando, pero es que ya se abrieron. Solamente tienes que pasar por ellas. Señor, ¿cómo estoy seguro de que estoy seguro de que estoy segura? Hay cosas sobrenaturales que están pasando en tu vida y todavía dudas. Usted dice, ya la abrí, pasa por ahí. Sí, parece una entrada incómoda, pero tienes que pasar por ahí. Ya el milagro pasó, pero tienes que seguir caminando, aún en medio de la lucha. ¿Cómo se sentiría Pedro diciendo todo lo que está pasando? Él no entendía. Él decía, yo no entiendo nada. Fíjate, el poder de Dios no impidió el ataque hacia Pedro, pero lo protegió para que pudiera atravesar ese ataque. El poder de Dios a veces no evita el ataque, pero te protege en medio del ataque. Y puedas decir gloria a tu nombre, porque sin ti no hubiera podido atravesar esto, sin ti no podría estar atravesando esta falla de carácter que tengo, ni las consecuencias de mi pecado, ni el desorden que tuve antes. O sea, si tú no estuvieras conmigo, yo estaría consumida por mis propios errores. Y Dios es fiel, Dios es bueno. Así que atraviesa lo que tengas que atravesar sin temor, porque Dios abrió puertas y Dios está contigo. Y sabrás que es Dios, aunque no entiendas. ¿Cómo es el mensaje de hoy? Ahora entiendo. Te lo repito, yo todavía no entiendo. Pero va a llegar mi momento de decir, ahora entiendo. Como un día pude entender que después de tantos exámenes incómodos, todos esos exámenes sirvieron para darse cuenta que tenía un huequito en el corazón que de otra manera no me lo hubieran podido descubrir. Y me operaron satisfactoriamente. Muchas cosas he entendido después del proceso y es bíblico. Quiero que lo veas conmigo. Mira lo que dice la palabra. Y salidos de la puerta, salidos de todo eso, pasaron una calle. ¿Y qué pasó después de que pasaron la calle? Después de que Pedro salió de la cárcel, después de que el ángel lo acompañó por un tiempo, no lo cargó, pero le abrió la puerta, el ángel se apartó de él. Dice el verso 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Llegó su momento de Pedro decir, ahora entiendo verdaderamente que Dios ha estado conmigo. Va a llegar un momento que vas a decir, y seguramente lo has dicho en algún momento, ahora entiendo lo que Dios hizo. Quizás hoy no entiendes, pero llegará tu momento de decir como Pedro, ahora entiendo que estuviste conmigo. Él estaba tan aturdido que no entendía lo que estaba pasando, pero seguía siendo obediente, seguía descansando en el Señor, seguía diciendo, no sé, en algún momento va a aparecer mi Dios y me va a rescatar. Estaba tan aturdido que dice, volviendo en sí, así como el hijo pródigo, dice que él volvió en sí. Y dijo, es necesario que regrese a la casa de mi padre. Este es otro que volvió en sí, porque la prueba nos aturde y no entendemos nada.
Y ¿sabes cuándo lo entendemos? Ya cuando Dios se fue. No es que se fue, entiende bien esto. Cuando yo no entiendo lo que está pasando, Pedro no entendía lo que estaba pasando. De hecho, uno de los versículos dice que él ni entendía que era un ángel, no sabía, solo obedeció. En el momento que no entendemos lo que está sucediendo es cuando Dios más está con nosotros. Gloria a Dios. En el momento que más perdido te sientes, más sin dirección, más desechado, más no sé qué está pasando, ¿por qué permites esto? Es cuando más Dios está contigo. Dios está contigo en el momento de ahora no entiendo. Porque en el momento que el ángel se fue que él dijo, ahora entiendo. Ahora entiendo. Y no es que la presencia de Dios se aparta, pero él dice, bueno, hasta aquí te ayudé, mira, te abrí la puerta, hice un milagro, vamos, siga para adelante. Y es ahí donde dices, ahora entiendo lo que estás haciendo, ahora entiendo que fuiste tú que me sostuvo, ahora entiendo que fuiste tú que permitiste esto porque uniste esto con esto, este evento con esto, y por eso conocí a esta persona y este evento hizo esto, ahora entiendo. Pero no te sientas mal por no entender lo que está sucediendo ahora, porque Dios está contigo. El ángel estuvo con Pedro hasta que entendió lo que estaba sucediendo. Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Entendió que era Dios después de lo más difícil. Entendió que era Dios. Entendió el propósito después de que terminaba la batalla. Ahora sé que Dios está conmigo. Dios está contigo. En el momento que parece que el ángel se va, ¿sabes? Porque hay momentos en que tú sientes una dirección divina y se abre esta puerta y esto como que este es el camino y Dios va y wow, Señor, permitiste que llegara este médico en mi caso y me ayudara, pero ahora se van todos y ahora quedas tú. ¿Qué puerta vas a tocar? Pedro, después que el ángel se fue, tuvo que decidir él, porque hay momentos en que el Señor te sopla, pero hay momentos en que tu conciencia, en que los frutos, en que tu personalidad, en que tu carácter, en que lo que sembraste allá adentro, lo que floreció, va a decidir qué decisión tomar. El ángel lo dejó y él debía averiguar a dónde ir. Ahora qué puerta voy a tocar. Estoy aquí solo en medio de la noche. Salí de aquí, entendí que fue el Señor, pero estoy aquí. Y el helicóptero que me lleve para un lugar, no, estoy solo. Él pensó bien. Pero ¿cuál puerta tocas en los momentos difíciles cuando no sabes qué hacer? ¿Qué puerta tocas? Porque tocar la puerta incorrecta puede romper tu corazón. Tocar puertas pasadas pueden traer más problemas. Tocar las puertas incorrectas pueden traer más aflicción. ¿Y qué hizo Pedro? Hechos 12:12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. La iglesia seguía orando, aunque Jacob se había muerto, sigamos orando porque Pedro se nos será devuelto. Pedro decidió tocar una puerta donde había gente orando. ¿Qué puerta tocas? No, ellos no son cristianos, pero tú sabes, ellos hacen cosas que me pueden resolver un poco y la cuestión. Él dijo, yo voy a la gente que ora, yo voy a los cristianos. Esa gente está orando por él. Tocaste la puerta correcta si llamaste a un ministro, si llamaste a un hermano para hablar, si fuiste a la iglesia el domingo, tocaste la puerta correcta. Tocaste la puerta correcta si te conectaste. Porque dices, no entiendo mucho, no entiendo nada, entiendo poco, ya lo entiendo, pero estoy tocando la puerta correcta. Esas son cosas que Dios no va a hacer por ti. Sí, Dios tiene el control de todo, y sí, pero hay cosas que tenemos que hacer nosotros. Y a veces oramos por cosas que ni siquiera creemos, ¿verdad? Necesitas fe cuando ya has orado por algo que perdiste. Los hijos de Dios estaban orando por Pedro cuando ya habían perdido a Jacob. Hay cosas que ya perdimos, pero Dios quiere que sigamos orando, que sigas orando,
Quizás lo perdiste tú, pero tu hermano no tiene que perderlo. Quizás lo perdió tu hermano, pero tú no. Sigue orando por las cosas que perdiste, pero que Dios está abriendo otras puertas. Toca las puertas correctas. Pedro empezó a tocar la puerta. Ustedes saben el carácter de Pedro, ¿verdad? Ustedes se imaginan cómo tocó Pedro esa puerta. Tocaba esa puerta, la puerta donde estaban orando, la puerta donde se iba a sentir seguro. Pero aunque los tuyos te pongan en peligro, sigue tocando, porque si es la puerta correcta, hay que seguir tocando. Llama y se os abrirá. Busca y se te dará, ¿verdad? Pide y se te dará. Busca y hallarás. Llama y se os abrirá. Las puertas correctas, según su propósito. Si yo estoy en tu propósito, no importa más nada. Aquí sigo, Señor, Señor, yo sé que esta es tu voluntad. Señor, Señor, heme aquí. Señor, toc, 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 Señor, Señor, y tu voluntad va a hablar. Como habló en este caso. Aunque los tuyos, pues tú dirás, ¿por qué aunque los tuyos te pongan en peligro? Te voy a explicar por qué. Porque Pedro está tocando afanado. ¿Por qué? Porque es que acaba de irse de la cárcel. Tiene que buscar un lugar seguro. Y no le abren la puerta. Pedro está afuera y tocaba la puerta. Robe, que fue la joven que escuchó que era Pedro, avisa, Pedro está en la puerta. Se emocionó tanto la muchacha que ni le abrió la puerta a Pedro. Salió corriendo a avisarle a los discípulos, Pedro está en la puerta, ábrele. No, ellos no dijeron ábrele, ellos dijeron, estás loca. Esto siempre me ha llamado mucho la atención porque refleja muchas veces nuestra vida espiritual. Ellos están orando, pero no están creyendo en la respuesta de su oración. Ellos están orando por Pedro, pero no creen que fue entregado y que fue libre. Estamos orando por sanidad, pero no creemos que Dios nos está sanando. Estamos orando por restauración, pero no creemos que los cambios se están viendo. ¿Por qué estás orando? Y cuando ves la mejoría no lo crees. Y cuando ves la restauración no lo crees. Estás loca, le dijeron a ella. ¿Sabes por qué? Porque era más fácil pensar que era el espíritu de Pedro que ya habían matado a pensar que era el mismo Pedro. A veces es más fácil pensar en el fracaso que pensar en la resurrección. A veces es más fácil dejarlo por perdido. Ese es el camino fácil. Es decir, es el espíritu de Pedro, ellos decían. O sea, se murió, pero seguramente es el espíritu de Pedro. ¿Qué estás inventando? Loco estás tú. No, era Pedro. Pero es más fácil pensar en el fracaso, en medio de tu propia oración. A decir, los huesos secos cobran vida. Que sean los huesos secos cobrando vida en tu vida hoy. Y que lo puedas creer en tu corazón. Y que lo que Dios empezó a hacer lo va a terminar, aunque vengan los ataques. Puedas descansar, puedas tener paz, puedas tomar las decisiones correctas. Pedro seguía tocando. Este es el lugar, así que si es la puerta, sigue tocando. Pero será, no. Si es la puerta, toca. No dejes de tocar. Porque hay dos tipos de puertas. Hay puertas que se van a abrir solas. Como la puerta anterior. Pedro dice, la puerta se abrió por sí misma. Hay puertas que tú no tocaste y por la gracia de Dios se te abrieron. Tú lo que tienes es que atravesarlas. El Señor me entregó un negocio, bueno, por herencia, por lo que sea, Dios abrió una puerta que yo no merecía, me la entregó. Pero ahora se cerraron otras porque tienes que hacer buenos negocios y sabes que esta es la dirección y tú tienes que tocar puertas. Hay momentos en que las puertas se van a abrir y hay momentos en que tú tienes que tocarlas, si es la puerta correcta. Dios puede usar la fe imperfecta de una iglesia herida. Por eso te digo, aunque sientas que los tuyos te están desprotegiendo, muchas veces es por temor. ¿Cómo se sentiría Pedro afuera diciendo, ábreme la puerta? Sentir desprotección de los que deberían cuidarte. Pero Dios puede usar esa fe imperfecta de los que te aman a través de los errores. Pero si continúas tocando, Dios va a abrir la puerta. Quiero decirte que el final de esta historia, porque ya vamos a terminar. Herodes tuvo una intención, pero la iglesia tuvo una oración. El enemigo tiene la intención de acabarnos, pero la iglesia se levanta firme para ir en contra de la intención del enemigo, en el nombre de Jesús. Sigue orando, aunque a tu alrededor haya muerte. Al final, todo obra para bien.
el Herodes que tenía la intención de hacer daño y el Pedro al que estaba haciendo la voluntad de Dios. Herodes quería matar y Pedro quería predicar. Al final de esta historia, Pedro no estaba muerto, pero Herodes sí. Y Herodes murió y Pedro no. Porque pueden maquinar muchas cosas en nuestra contra. Puede parecer que todo se termina, pero la perfecta voluntad de Dios se va a manifestar en nuestra vida y podremos decir, ahora entiendo. No entendía cuando Herodes me atacaba, no entendía por qué se levantó esto, no entendía por qué me pasó esto, pero fui obediente, busqué al Señor, calmé la ansiedad, atravesé la puerta correcta, sin temor, toqué la puerta que tenía que tocar y Dios me dio la victoria. Y pudo Pedro entrar a ese lugar, al aposento donde ellos estaban orando, y al final creyeron en que Pedro había sido libre, porque si somos hijos de Dios, nuestra victoria está segura. Dice primera de Juan 5, 4, 5. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Todo va a obrar para bien, como dice la palabra en Romanos 8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien conforme al propósito por el cual hemos sido llamados. En esta historia, el propósito de Dios venció a pesar de la intención del hombre. No importa la intención del hombre, ni del enemigo, importa el propósito de Dios. Y el propósito de Dios es que tú descanses en paz, es que a través de la aflicción tú puedas confiar, puedas avanzar y el evangelio se extienda. Por el testimonio de Pedro, muchos más creyeron en el poder de Dios, porque te repito, el propósito es grande a pesar de nuestras batallas. Como dijo José cuando fue vendido por sus hermanos. José, cuando estuvo preso, estuvo en una cisterna, luego estuvo preso y se volvió a encontrar con sus hermanos, le dijo: ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Así que oro por ti en el nombre de Jesús. Cierra tus ojos, te bendigo, declaro sobre tu vida que vas a entender lo que Dios está haciendo. Podrás decir un día: ahora entiendo tus planes, Señor. Ahora entiendo lo que has hecho en mi vida. Y yo creo que hoy mismo tú puedes decir: Señor, ahora entiendo que has estado conmigo, Señor. Ahora entiendo que me has levantado. Ahora entiendo que me has sanado, me has salvado y me has guardado. Ahora entiendo, Señor. Y aquellos que hoy no entienden lo que está pasando hoy, en el nombre de Jesús declaro sobre ti que Dios te va a dar ese entendimiento, que Dios te va a hacer entender las profundidades de su corazón y los planes perfectos que está obrando para bien, porque aunque no puedas ver, Él está obrando. Y si sientes que no entiendes nada hoy, recuerda que Dios está contigo. Declaro que su bendición está sobre ti, no porque yo lo diga, porque su palabra me dice que en medio de la tormenta Él va a estar contigo. Aunque pase por las aguas, estarás conmigo, Señor, por los ríos, por el fuego. Por eso, en medio del no entender la batalla, Dios te está llevando. Su ángel acampa alrededor de ti y te dará protección y te dará entendimiento en el momento oportuno. No te afanes por no entender, pero ciertamente un día dirás: ahora entiendo que verdaderamente Dios estuvo conmigo en el 2020. Ahora entiendo verdaderamente que Dios estuvo conmigo en el 2021, que Dios estuvo con mis hijos, que Dios estuvo con mi trabajo. Ahora entiendo y podremos decir fielmente: ahora entiendo, Señor, que tus planes han sido para bien para mi vida, en el nombre de Jesús. Y puedes seguir cantando ahí donde estás el tema que dice: aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Dios te bendiga.